Hola profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro González y vengo a defender el trabajo de 20% de ingeniería en yacimiento. Es mi primera vez subiendo video, soy nuevo en esto y bueno, vengo a defender el trabajo o explicarlo un poco. Este, la primera pregunta es, según tipo de hidrocarburos, ¿cuál es el mecanismo de daño que afectan a los pozos productores? Está el pozo de producción de aceite, que es la invasión del sólido de filtrado de pozo. Puede invadir la formación reducida, la permeabilidad cercana al pozo. Las emulsiones de agua-aceite, la mezcla de agua y crudo en el entorno del pozo, forma emulsiones estables que bloquean los poros. También está la incompatibilidad química con el lodo o agua de inyectada. Con esto se genera hinchamientos o migración de finos. También está el mecanismo de daño principal de los productores de gas, que es la condensación de retrógradas, que formaciones de gas condensado, al caer la presión por debajo del punto de rocío, se condensa el líquido en los poros cerca del pozo, reduciendo la conductividad del gas. También está la invasión de filtrado de lodo fino y invasión de filtrado del lodo y finos. Similar al caso del petróleo, pero el gas es más sensible a reducciones mínimas de permeabilidad. También está el mecanismo de daño de pozos condensados, que es la formación banco de condensado. A medida que la presión cae por debajo del punto rocío, se forma un banco de líquido condensado alrededor del pozo que bloquea el flujo del gas. También está el bloqueo capilar. El líquido condensado atrapado por fuerzas capilares impide el flujo libre del gas. Responderé a la siguiente pregunta, que es la siguiente pregunta número 2. ¿Cuáles son ¿Cuáles son los dos parámetros que influencian las condiciones de estado de los hidrocarburos dentro del yacimiento? Estos son la presión y la temperatura. La presión determina si los hidrocarburos, petróleo y gas permanecen en estado líquido, gaseoso o en una mezcla de ambos. A mayores presiones de gases tienden a mantenerse disueltos en el petróleo. Y la temperatura influye en la solubilidad del gas en el crudo y la viscosidad del petróleo. A medida que aumenta la temperatura, la solubilidad del gas disminuye y el crudo se vuelve menos viscoso. Con la pregunta número 3, ¿cuál es el análisis termodinámico que se ejecuta en los fluidos que se encuentran dentro de un yacimiento? El análisis termodinámico que se ejecuta en los fluidos dentro de un yacimiento se conoce como el análisis PVT, que es presión, volumen, temperatura, o estudio PVT, que consiste en un conjunto de estudios experimentales y cálculo termodinámico que permite caracterizar el comportamiento de los hidrocarburos, petróleo, gas y agua bajo diferentes condiciones de presión y temperatura, simulando las condiciones del yacimiento y de superficie. El objetivo principal es determinar cómo cambian las propiedades físicas y de fase del fluido del yacimiento cuando se modifica la presión y la temperatura, para así predecir su comportamiento durante la producción. En estos aspectos tenemos comportamiento de fase, que determina las condiciones bajo las cuales el fluido se separa en fase líquida y fase gaseosa. Está la propiedad volumétrica, que es el factor de volumen de formación,
relacionada del gas disuelto y relación gas-aceite. Y las propiedades termodinámicas, energía interna, entalpia, vaporización, compresibilidad y coeficiencia de expansión térmica. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuáles son los modelos que nos permiten caracterizar un yacimiento y dentro de ellos, cuáles son los más importantes? Para caracterizar un yacimiento se realizan distintos modelos que permiten presentar un comportamiento físico, geológico y de producción. Estos modelos integran información geológica, petrofísica de presión, producción y fluido. Tenemos el modelo geológico o estructural, que representa la geometría del yacimiento, su extensión, espesor, fallas, pliegues y continuidad de las capas. También tenemos el modelo petrofísico. Describe las propiedades físicas de la roca como porosidad, permeabilidad y saturación de fluido. También tenemos También tenemos el modelo de fluido, que representa el comportamiento termodinámico de los fluidos, aceites, gas y agua, bajo distintas presiones y temperaturas. También encontramos el modelo de yacimiento o dinámico. Integra los modelos geológicos, petrofísicos y de fluidos para simular el flujo de hidrocarburos en el tiempo y en el espacio. Vamos con la pregunta número 5. Según la composición de los hidrocarburos y tipo de fluido, identifique el tipo de yacimiento. Para la primera, que es el hidrocarburo con una composición de C7+, que ronda el 40%, y RGP debajo de 500, decimos que el tipo de yacimiento, petróleo. Se caracteriza por una alta proporción de componentes pesados y de baja relación gas-petróleo. En este tipo de petróleo crudo más común, como una curva de estilización relativamente plana. En la siguiente dice hidrocarburo con una composición de C1 mayor al 80%, RGP mayor a 3000. Ese tipo sería gas condensado retrogrado. Se distingue por una alta proporción de metano y una alta RGP. Inicialmente es un gas en el subsuelo que al disminuir la presión experimenta una condensación en el yacimiento, un fenómeno conocido como condensación retrógrada. Y el siguiente dice hidrocarburo con una composición de C7 más mayor al 15%, con un C1 que promedia un 50% y RGP entre los 1000 a 2000. Es el petróleo volátil, que representa un fluido intermedio, tiene menos componentes pesados, que es menor que la de petróleo negro. Vamos con la sexta pregunta, que es ¿qué es el factor de recobro? ¿Cuáles tipos existen? ¿A qué está asociado? ¿Y cómo se varían según el tipo de crudo? El factor de recobro es un parámetro fundamental en ingeniería de yacimiento, que indica el porcentaje del volumen total de hidrocarburos presente en el yacimiento, que puede ser extraído económicamente mediante diferentes métodos de producción. El tipo de factor de recobro, el recobro primario, se obtiene solo por energía natural del yacimiento, como
expansión del gas disuelto, empuje de gas de casquete, empuje de agua natural, expansión de la roca y de los fluidos. Está el recobro secundario, que involucra la inyección de agua o gas para mantener la presión y desplazar el petróleo hacia los pozos de productores. Y está el recobro terciario, emplea métodos avanzados para modificar las propiedades del fluido o del medio poroso. En la inyección de vapor, inyección de CO2 y polímeros, surfactantes, combustión, etc. Ya continúo. Los factores asociados al factor de recobro está influenciado por múltiples factores. Es el tipo de energía natural de yacimiento, tipo y viscosidad del crudo, permeabilidad y porosidad del reservorio, saturación inicial de gas y agua, presión y temperatura, mecanismo de producción e infraestructura, eficiencia de barrido, microscópico y macroscópico. Esto sería todo para mi defensa del segundo trabajo de ingeniería de yacimiento del 20%. Bueno, muchísimas gracias.